Jesús. Gracias, Señor, por esa vida tan abundante. Gracias por Cristo, Señor. Gracias. Y gracias y bienvenidos a todos en esta mañana. Una mañana que nos estamos preparando gozosos. Nos estamos preparando realmente con todas las expectativas puestas en ese glorioso Cristo que está viendo un aumento en cada uno de nosotros. Bueno, en nuestra tercera jornada, felices, vamos a invitar a mi esposo José Alfredo, por favor, quien va a compartir. Gracias, chicos. Gracias por esta hermosa jornada que comenzamos. Gracias por su participación, por estar acá. He sido honrado para poder seguir edificando sobre todo lo que se ha estado construyendo estos días. Y por supuesto esto es una alta responsabilidad, porque como lo hemos venido escuchando, si bien las capacidades no son las nuestras, sino son las de Él, pero nosotros nos disponemos a hacer ese vaso que pueda con toda fidelidad portar y expresar lo que el Señor nos está dando a entender en estos días. Antes de comenzar, quisiera por favor que cada uno salude a unas 2 o 3 personas. Estamos en una familia, en un cuerpo, y es bueno que nos reconozcamos como tal. Salude por favor a todos los que usted pueda, reconozcámonos. Gracias. No. Yo creí del lado derecho. Gracias. Damos la bienvenida a los amados servidores del Señor que completan el equipo que ha estado ministrándonos estos días. Sí, tú. Amén. No. Han llegado justo en el mejor momento. Si podemos ir tomando nuestros lugares para poder comenzar con esta que es nuestra última mañana en esta estación, pero que con certeza marca y da inicio a todo lo que tenemos que hacer, continuar haciendo como iglesia del Señor para edificar su nombre. Tengamos un tiempo de oración. Les pido que nos pongamos sobre nuestros pies. Padre, estamos agradecidos por este tiempo, dispuestos a que tu palabra
alumbre todas esas verdades que nos han sido reveladas, pero que nosotros necesitamos entender, que nosotros necesitamos digerir para poder expresar. Gracias, Señor, porque esta mañana la expectativa no es del hombre. La expectativa es una que solamente está concentrada en que del Espíritu Santo pueda ser ministrado a nuestro espíritu tus verdades, tu palabra. Todo lo que tú eres somos nosotros. Y necesitamos que esa expresión perfecta que está ya puesta en nosotros vaya creciendo, madurando para dar un fruto en obediencia a lo que tú diseñaste desde el principio. Por ello, Padre, esta mañana nos disponemos a que nuestros oídos espirituales sean siendo improntados, impregnados de la verdad eterna, para que en nosotros velos puedan ser removidos y hasta el final de este tiempo podamos ver con mayor claridad algo que no veíamos. Porque ese es nuestro anhelo, que cada tiempo que nosotros nos exponemos a tu palabra, que nos exponemos a la construcción en la cual tú mismo participas, instruyes, nosotros podamos verte con mayor claridad. Por ello, entregamos todo este tiempo para que tu nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Deseo, como manifestaba al iniciar esta jornada, poder seguir construyendo y edificando sobre todo lo que hemos venido escuchando estos días. Sé que el Señor pone en cada uno una dirección para seguir añadiendo. Y quiero que vayamos en la palabra a Hebreos 3:1. Si en algún momento está habilitado, ahí lo tenemos. Dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Y es el autor de esta epístola que nos está permitiendo entender que para lo que estamos construyendo, nosotros debemos fijar nuestra mirada en nuestro modelo. Y ese modelo está siendo remarcado en dos características: apostolado y sacerdocio. Repita conmigo: mi modelo contempla apostolado y sacerdocio. Por tanto, estas dos características que le han sido dadas a nuestro modelo, que ahora es el que nos habita y el que va a producir en nosotros fruto, tiene dos características que acabamos de repetir. Romanos 1:4 continúa con esta locución. El Espíritu continúa hablando y dice que fue declarado, hablando de este nuestro modelo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos.
En el 5 nos va a decir, ¿por quién? Por este nuestro modelo. Entonces resulta ser que nuestro modelo, que contempla apostolado y sacerdocio, dice que nos ha dejado un legado a nosotros, porque por él recibimos, dice, la gracia y el apostolado con un fin, con un para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Tiene dos características de lo que Él nos está entregando. Primero, nos entrega lo que Él ha recibido por parte del Padre, nos lo entrega a nosotros, apostolado y gracia. Pero nos permite entender que ese apostolado y gracia tiene un fin, y es que toda la tierra sea llena del conocimiento de su verdad, de su persona. Para que todos, a través de ese conocimiento, vengamos a la obediencia a la fe. Pero tiene una característica muy importante esta obediencia a la fe, que es por amor. Entonces el estándar de nuestra obediencia sube a que no es solamente un algo que yo debo hacer porque entiendo que debo hacerlo. Nuestro estándar es que yo debo hacerlo porque amo hacerlo, porque amo comer de él, porque amo entender su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y porque sé que al hacerlo doy gloria a aquel que no escatimó nada para que yo pueda disfrutar de esta libertad, de entenderlo, pero también de esta libertad de colaborarlo, de este privilegio de haber sido llamado en sus labores para poder continuar y ser parte de la construcción de su vida. Entonces este estándar que verdaderamente está elevado, porque estamos hablando de que todos vengamos al conocimiento de Él por amor. Hemos visto en estas jornadas muchas características de lo que necesitamos, porque efectivamente los llamados a ellos somos nosotros y la iglesia en su conjunto, a la cual ha sido depositado este llamado. Y necesitamos ir edificándonos para que como piedras vivas podamos edificar la iglesia, que es la expresión plena de Cristo. Y entonces el Señor, al margen de todas las características que nos han venido hablando todos aquellos que me han antecedido, también ha previsto un sistema que permita organizar tan hermosa, encomiable labor. Y este sistema tiene que ver con una organización del cuerpo que Él mismo se ha provisto para que nosotros, teniendo estas herramientas, podamos avanzar en esto, en la edificación de los santos por amor de su nombre. Y nos hace bien entender lo que Él nos ha dejado. Nos hace bien entender lo que Él nos ha dejado, porque no necesitamos tratar en nuestro criterio, en nuestras fuerzas, de entender algo que ya fue escrito, que ya nos fue entregado. En 1 Corintios 12, 27, Él nos va a hablar
de un orden que lamentablemente muchas veces ha sido trastocado por un entendimiento de importancia más que de sucesión, más que de un hecho ordinal, de qué viene primero y qué viene después, no qué es más importante. Y nos dice, en la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. ¿Y de qué nos está hablando ahí? Que el Señor nos ha dado dones fundamentales, no porque son los más importantes, sino porque van a poner el fundamento para la construcción que Él quiere hacer en función de ese propósito. Y nos va a hablar de otros dones que también han sido impartidos para esta edificación. Luego dice, los que hacen milagros. Después, los que tienen dones para sanar enfermos. Los que ayudan a otros. Los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Entre algunos de los dones que él va a citar, que son dones de tipo administrativo. Diga conmigo, hay dones fundamentales y dones administrativos. Entonces Él se está proveyendo de una estructura que permite establecer fundamentos para después convocar y provocar la administración de lo que Él nos entrega. Y por eso vamos a ver que el apóstol Pablo, para explicar todo esto, utiliza muchas alegorías. Dos de las principales tienen que ver con la construcción y otras con el cuerpo. Para tratar de explicarnos esto, él va a utilizar estos recursos que para nosotros son familiares, pero que solamente son una sombra de lo que en el espíritu él está estableciendo. Un diseño perfecto para que nosotros podamos cumplir como iglesia con el cometido que Él nos ha dejado. Y entonces, su palabra nos vuelve a llevar a una distribución ministerial de servicio, en la cual Él también va a complementar esto estableciendo ciertos ministerios que son para la edificación de su casa. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y prestemos atención en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y con qué tiene que ver esta edificación del cuerpo de Cristo? Con todo lo que Él nos venía hablando en Romanos 1:5, cuando nos dice, para la obediencia a la fe. Es decir, vamos a edificar esto, pero tiene un propósito. No es solamente decir qué hermoso lugar que hemos construido, sino que ese propósito tiene que dar un fruto. Llevar a todos los santos a la obediencia, a la fe, por amor de su nombre. Entonces aquí sí podemos entender que Él nos está enviando a construir algo en un orden, con un propósito. Y así como en una construcción
Cuando falta alguno de sus integrantes, todos resentimos el avance. Cuando la construcción, el carpintero que tenía que colocar los marcos para que después podamos revocar el interior no está, la obra se para. Tenemos que ir a hacer otros trabajos que no eran parte de la ruta central para tratar de ganar algo de tiempo, pero no estamos yendo en lo que el protocolo, en lo que el procedimiento constructivo nos está indicando, sino que estamos buscando en muchos casos rellenar porque alguien faltó. Amados, estamos en un tiempo privilegiado, porque en este tiempo el Señor nos está permitiendo volver a valorizar cada una de las labores que Él ha diseñado. Volver a situar y volver a construir sobre lo que Él mismo nos ha entregado. Hay gracias que por el abuso la iglesia en algún tiempo decidió poner fuera del trabajo. ¿Y cuánto retraso nos está produciendo esto? ¿Cuánto retraso ha producido toda esta gente que ha hecho abuso de ministerios, que ha hecho abuso de títulos, que han llevado a que la iglesia gloriosa del Señor en algún tiempo se avergüence de acceder a todos los recursos que Él nos ha dado, con el consiguiente retraso, haciendo que el encargado de hacer los revoques además tenga que trabajar de carpintero, y además de esto y además del otro, tratando de cubrir algo que no es plenamente su oficio, pero que en amor ha sido hecho. Pero ¿qué pasó con la calidad de la construcción? ¿Qué pasó con la exactitud de la construcción? Y por sobre todo, ¿qué pasó con la coordinación de la construcción? No podemos reemplazar cosas que el Señor mismo nos ha ayudado a establecer. No lo podemos hacer. Por ahí hay cosas que para nuestro entendimiento no son tan necesarias, o las puede cubrir alguien, pero el Señor las ha establecido así porque Él conoce perfectamente el tiempo y la calidad de lo que Él necesita que sea edificado. Y verdaderamente el estándar es alto, hermanos. No solo hemos sido llamados a conocer a Cristo, hemos sido llamados a expresar a Cristo, pero saben que hay algo más importante que eso, y es que lo tenemos que hacer en amor. Y para esa edificación perfecta solo podemos hacerlo desde la vida de Cristo. Y Cristo mismo dice: he constituido 5 ministerios para que esto que yo les estoy dando a hacer, ustedes puedan hacerlo. Porque esta dirección ciertamente tiene una cabeza. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, versículo 21, en quien todo, repita conmigo, en quien todo, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todo el templo bien coordinado
¿quién es el que coordina toda esta obra? ¿Habrá alguna gracia que pueda decir, yo coordino esta obra? Pues la verdad es que el Señor nos dice, yo coordino esta obra. Pero yo necesito el diseño que yo he hecho sobre esta obra para que yo pueda coordinarla en toda su expresión. Porque, amados, el cerebro en el cuerpo necesita el sistema nervioso para entregar las órdenes a todo el resto de los sistemas. Y por esto el sistema nervioso es más importante que el sistema respiratorio. Ya lo creo que no. Pero es el encargado, porque así ha sido diseñado el cuerpo, para que lo que piensa el cerebro, lo que ordena el cerebro pueda llegar a cada uno de los sistemas que están ayudando a garantizar la salud en el cuerpo. Por eso no podemos tratar de salir de lo que Él ha perfeccionado en su diseño, porque Él mismo es el que comanda y Él mismo es el que ha establecido el cómo. Y por eso les decía, estamos en un tiempo privilegiado, porque estamos viendo que toda esta completud se está empezando a manifestar, que cada vez hay un entendimiento más sano de todas estas gracias, de todos estos ministerios, de todos estos dones y su rol en la edificación de su iglesia. Libres de todo aquello que nos ha llevado al retraso y a la inexactitud. Y Él nos ha dejado al margen de esto, que es diseño y la forma en la cual vamos a ejecutar elementos para que nosotros podamos controlar cómo va el avance. Dicen que lo que no se mide no se puede mejorar, porque efectivamente no hay un parámetro contra qué medir, no hay una medida, no hay un patrón con la cual yo puedo comparar lo que estoy haciendo versus lo que debería haber hecho. Un cronograma, un plano, son elementos del diseño que nos permiten comprobar cuán bien estamos haciendo la tarea encomendada. Ezequiel 43:10. Al 11. Hijo de hombre, describe, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, avergüéncense de apartarse de la voluntad del Señor, y midan el diseño de ella. Hazles conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas, entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus estatutos y sus leyes. Por todo esto, pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que sean, repita conmigo, para que sean fieles al diseño y cumplan sus estatutos. Amados, Él nos revela su diseño porque quiere que nosotros seamos fieles a Él. Y si en muchos casos nosotros leyendo este versículo, este pasaje, podemos solamente interpretar que esto está hablando de un arrepentimiento personal, de una vergüenza personal por habernos alejado de lo que el Señor quiere para nuestra vida, les tengo una noticia. Esto fue dado para su iglesia.
Y nos está pidiendo que tomando conciencia, porque ¿qué pasa cuando uno se avergüenza? Cuando toma conciencia que algo que debió haber hecho no lo hizo como debió hacerlo. Y viene a nosotros vergüenza y arrepentimiento. Y el Señor, ¿qué nos está diciendo? Saben que avergüéncense, porque yo les he dado un diseño y les he dado una forma de que este diseño tiene que ser llevado a cabo, pero ustedes no quisieron hacer lo que yo les mandé. Y entonces esta vergüenza es la que va a provocar que nosotros volvamos al diseño original por amor de su nombre, para respetar fielmente lo que Él nos ha entregado. Porque Él ya se dio a conocer, el diseño ya está. Y en este tiempo Él continúa hablándonos en un presente continuo a través de sus ministerios. Y habrán estaciones de la iglesia en la cual Él nos hablará a través de los apóstoles, porque definitivamente ellos son los encargados de, a través de las líneas apostólicas, de llevar lo que el Señor está trazando como agenda en cada temporada. Y habrán cosas que son entregadas por causa del ministerio a cada uno de los pastores para trabajar en su obra. Así como un cuerpo que recibe una instrucción para que un hígado saludable funcione, para que un corazón saludable funcione, para que un estómago saludable funcione, pero que necesita una coordinación, porque no es suficiente con ser un hígado saludable. Si yo no estoy trabajando en función al conjunto, yo puedo ser hasta perjudicial para la salud integral del cuerpo. Porque muchos de nosotros nos hemos preocupado solamente porque mi ministerio funcione bien y cumplir con excelencia lo que el Señor ha determinado para mi ministerio. Y no está mal, pero tenemos que entender que ese ministerio ha sido parte hecha de otros ministerios con los cuales yo debo trabajar para asegurar el cronograma y la exactitud de la obra. Así que, amados, recibamos el cómo Él verdaderamente nos permite controlar esa calidad de lo que estamos edificando. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno controle la calidad de cómo está sobreedificando. Entonces Él nos está llamando a controlar primero la calidad del diseño. Diga, nos está llamando a controlar la calidad del diseño y la calidad de la edificación. Mire cada uno cómo sobreedifica. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno. Cual sea el fuego, lo probará. ¿Cómo verificamos la calidad de la edificación de cada uno de nosotros, de nuestra congregación y de la iglesia? Cuando el fuego de la prueba viene sobre todas ellas, sobre mi vida, sobre la congregación y sobre su iglesia. Y ciertamente tendremos que ser críticos y buscar en el Señor todo aquello que nos permita alinear y corregir lo deficiente
para no seguir construyendo error sobre error, sino que alinear lo que está mal para que el siguiente paso venga a construirse sobre algo que ya está perfecto, completo. No tengamos temor de desandar algunas cosas en las cuales nos hemos empeñado en muchos casos y en las cuales hemos invertido tiempo. Si el Señor mismo nos está dando testimonio que hay inexactitud en el diseño o deficiencia en la obra inicial, volvamos, miremos con atención lo que estamos trabajando, porque se trata de Él, de su obra, no de la nuestra. No es mi ministerio, es su iglesia, su amada. Este trabajo, dice Efesios 4:14, este de la edificación, de la corrección, del alineamiento, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Amados, nuevamente el estándar se vuelve a elevar. Él no solamente me está pidiendo que en esta edificación de la cual yo soy parte como piedra viva con mi congregación dentro de la iglesia, no solo me está pidiendo en esta edificación que yo madure, que yo crezca, sino que me vea como Cristo me ve y que vea al resto como Cristo los ve. Wow, qué estándar tan alto, qué estándar tan alto, amados, porque esto significa la expresión de la plenitud de Cristo. Vernos como Él nos ve y ver a los demás como Él los ve significa la plenitud de Cristo expresada a través de lo que yo hago, pienso, digo y veo. Entonces el estándar se ha vuelto a elevar, porque Él me está llamando a la madurez con un propósito nuevamente. Es como el hijo en casa. Yo quiero que madure, pero porque quiero que dé fruto. Quiero que él después pueda edificar. No quiero a mi hijo maduro a los 30 años viviendo conmigo en la casa. No porque no lo ame, no porque no me dé gusto que esté, sino porque él debe continuar para lo que fue, para lo cual fue madurado. Y si creen que ese estándar es alto, escuchen lo que sigue. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, repita conmigo, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, porque sin él no puedo ver a mi hermano como Cristo lo ve, porque yo lo único que voy a identificar en él son sus imperfecciones, cuando Cristo lo que está viendo a él es su vida que está creciendo para ser expresada. Ese es el amor que cubre multitud de pecados. No es el que pasa las cosas y mete debajo de la alfombra. Es el amor del Padre que identifica que su hijo tiene un error, pero que está dispuesto a trabajar en él para corregirlo, alinearlo y que dé fruto. Y así nos está llamando él a vernos entre nosotros, no desde el juicio, sino desde la edificación.
¿Por qué? Porque la madurez que yo estoy buscando se va a expresar en algo que Él ha elevado. Vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. ¿Y saben qué es lo perfecto? El amor. No hay nada más perfecto que el amor, porque no hay nada más perfecto que Dios. Y Dios es amor. Por tanto, todo esto, toda esta construcción, toda esta edificación que necesita de gracia, de apostolado, de ministerios, de dones plenamente operando, de un crecimiento personal, congregacional y de su iglesia, por amor de su nombre, para una expresión plena de Cristo, tiene un propósito aún más alto. Primera de Corintios 15, 28. Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Repita conmigo: para que Dios sea todo en todos. Y este es el propósito. Que el uno en Cristo sea expresado. Porque el uno en Cristo solamente puede existir cuando hay una sola voluntad. Y esa voluntad es: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Es lo que yo he venido a hacer. Eso es lo que escucho y eso es lo que hago. Porque este uno nos lleva al propósito que veíamos ayer: que la voluntad del Padre sea hecha. Y entonces Él se ha provisto de todos estos elementos, de todas estas herramientas, para que esa voluntad sea un hecho en la manifestación de su iglesia. Sea el Señor trabajando en todo lo que Él nos está permitiendo ver en esta estación, para que podamos disfrutar de su diseño, amados. Esto nos va a llevar a disfrutar de su diseño, porque no falta nadie. Vinieron todos a la obra. Hoy avanzamos como nunca. El carpintero estaba con las puertas. El ventanero tenía las ventanas listas. El que tenía que hacer los remates estaba ahí. No faltó ningún material, no faltó ninguna persona. Entonces yo disfruto de ver cómo se está edificando en el tiempo que debe ser hecho. Disfrutemos, más que cerrarnos y decir: no, pero que esto, pero que no, solo Jesús denominó a tales. No, pero que es. Amados, hay un diseño evidente que Él nos está manifestando para la edificación, para el disfrute, para la calidad, para el tiempo, para el cronograma, para el avance. Disfrutemos de esta estación así como la estoy disfrutando yo. Que el Señor permita que todo esto verdaderamente en nosotros siga.